Se mata de risa. Yo soy, ¿cómo es? No sé si estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a la guía, que estaría bueno que ustedes traten de internalizar para analizar un cuadro de insuficiencia respiratoria, cualquier cuadro respiratorio, ustedes se van a tener que plantear algunas cosas, ¿sí? Tratando de relacionar la fisiopatogenia de la enfermedad con las alteraciones que genera en la fisiología respiratoria y cómo ustedes van a poder interpretar eso, ¿sí? O cómo eso va a cambiar las pruebas de función respiratoria, principalmente la espirometría, qué alteraciones va a generar en la difusión alveolo-capilar y lo que ustedes pueden llegar a encontrar en un estado, en unos gases arteriales, qué cambio genera esa fisiopatogenia de la enfermedad en las imágenes, y si además genera algún otro trastorno, ¿sí? Vinculado con la función respiratoria, ¿sí? Por eso, entonces ustedes van a tener que tratar de analizar qué pasa con la mecánica respiratoria, es decir, esto, ¿sí? Los movimientos respiratorios y la mecánica normal del pulmón. Algo que van a tratar de identificar es si en una espirometría existe un patrón obstructivo, restricción o un patrón mixto, porque eso los va a orientar a qué es lo que está pasando en el pulmón y por ende los va a orientar fisiopatológicamente y etiológicamente. Se van a tener que plantear qué está pasando con el intercambio gaseoso, ¿sí? Si hay hipoxemia, ¿sí? Y si esa hipoxemia corrige con el oxígeno. Esto es importante porque les va a hablar de mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente está shunteando, si tiene un shunt arteriovenoso de derecha a izquierda, ya sea intracardíaco o intrapulmonar, ¿sí? Va a tener hipoxemia, y por más que nosotros le pongamos oxígeno, si como hay una parte de la sangre que pasa de derecha a izquierda y no pasa, no toma contacto con el alveolo, ¿sí? No va a corregir. Por otro lado, es importantísimo, ¿sí? Que se planteen el mecanismo de la hipoxemia, ¿sí? Es decir, por qué el paciente está hipóxico, porque de eso va a depender en parte que ustedes entiendan qué terapéutica le tienen que ofrecer y también los oriente etiológicamente. Por otro lado, el pulmón no tiene una sola función y está muy relacionado con el control del pH, ¿sí? Por lo cual habitualmente los trastornos, ¿sí? de la hipoxemia de origen pulmonar se asocia con trastornos del estado ácido-base, y esto yo sé que todavía no entraron en la parte de nefro, pero es importante que vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Y conociendo algunas características del estado ácido-base. Por otro lado, siempre tienen que interpretar cómo está el transporte, ¿sí? De oxígeno en sangre, ¿sí? Y ahí van a pensar en hemoglobina, curva de disociación y demás. Se tienen que plantear cómo está el tejido utilizando el oxígeno, lo utiliza bien, lo utiliza mal, está aumentada la demanda, está disminuida, y eso lo van a poder estimar con algunas cosas que ahora vamos a ver. Se van a preguntar si el paciente tiene disnea, cuál es el mecanismo de la disnea, ¿sí? Por ejemplo, si es por aumento de la rigidez pulmonar, si es porque el paciente está anémico, ¿sí? Es muy importante tratar de interpretar eso. Y por otro lado, el ejercicio que a mí me interesa que hagan, y que por ahí excede, ¿sí? Y lo que trata de hacer es integrar los teóricos y demás, es que ustedes intenten correlacionar, ¿sí? La histología, la fisiología y la medicina interna, tratando de entender qué es lo que qué es lo que pasa en una enfermedad determinada, ¿sí? Cuál es la fisiopatogenia, por ejemplo, en una hemorragia alveolar, ¿sí? El alveolo se llena de sangre, el pulmón se vuelve más rígido, se altera la difusión, ¿sí? Se alteran las distintas pruebas en determinada forma, y eso me va a dar una imagen característica en la tomografía. Si ustedes logran entender cuál es la fisiopatogenia, qué alteraciones genera en la función respiratoria normal, sí, van a poder entender qué es lo que van a ir a buscar en el estado ácido-base, qué es lo que van a ir a buscar en la tomografía, qué es lo que van a buscar en la espirometría. Sí, como ya les dije, entender la fisiopatogenia a ustedes les va a ahorrar, ¿sí? Esfuerzo de memoria. Angie, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, esto para recordar, esto es rapidito, nada más para recordar algunas cosas. No voy a entrar en toda la fisiología y anatomía, pero lo que quiero, ¿sí? Recordarles para empezar la integración es que el pulmón está optimizado para aumentar la superficie de contacto entre los alvéolos
y la circulación pulmonar, que es la circulación funcional, ¿sí? Que va a permitir el intercambio alveolo capilar. Si ustedes miran detalladamente, ¿sí? La unidad alveolo capilar, ustedes lo que van a tener es que tienen una gran superficie de contacto entre los alvéolos, principalmente con las células aplanadas, que son estas amarillitas que están acá, ¿sí? Que son los neumocitos tipo 1, que son los que forman más del 80% de la barrera alveolo capilar, y por otro lado con esto que tienen acá, que son los capilares, ¿sí? Provenientes de la arteria pulmonar, de las divisiones de la arteria pulmonar. Esa es la circulación funcional del pulmón, a diferencia de la bronquial, que es la nutricia. Entonces, en esta unidad, ¿sí? Donde hay una gran superficie, más o menos 200 metros cuadrados, una bestialidad la superficie que tiene intercambio. Para que haya intercambio, ustedes tienen que tener, por un lado, alvéolo y por otro lado capilar. En algunas situaciones esto sí que parece obvio, ¿sí? Se altera y, por ejemplo, ustedes tienen alvéolos que están permeables, ¿sí? Y sin embargo del otro lado no tienen membrana capilar, por lo cual esa unidad no es funcional. Entonces recuerden esto, que cuando hablemos de superficie de membrana de intercambio o superficie de intercambio, ustedes tienen que tener, para que sea eficaz, alvéolo y capilar del otro lado, ¿sí? Si ustedes miran ya en detalle, histológicamente, esto es un pulmón normal. Fíjense que prácticamente son tabiques, septos que van definiendo los alvéolos, los espacios alveolares o los sacos alveolares y demás. Hay intersticio, pero es muy poquito, y ese intersticio está formado por colágeno, ¿sí? Elastina, entre otras proteínas de la matriz. Esto es importante y va a tener un rol en lo que es la fisiología del pulmón, principalmente tanto en la estática como en la dinámica de los movimientos respiratorios. Ahora vamos a comentar algo. Pero como concepto importante, todas las ramificaciones del pulmón van a tener como objetivo ampliar muchísimo, ¿sí? La superficie de intercambio, ¿sí? Y esa superficie de intercambio, les repito, tiene que tener por un lado alvéolo, ¿sí? Neumocito tipo 1, más del 80% de la superficie alveolar, y del otro lado, esto que está acá, que son los capilares provenientes de la arteria pulmonar, que traen sangre venosa desde el ventrículo derecho. Siguiendo un poquito, ya yendo a cómo influye, ¿sí? o la mecánica respiratoria, ustedes tienen que tener en cuenta que el pulmón, ¿sí? El pulmón, si ustedes lo dejan libre de la cavidad torácica, ¿qué tiende a hacer? Achicarse. Se colapsa, ¿sí? Se colapsa. Es como, ¿sí? Todas las fibras del intersticio, si bien son poquitas, tienden a hacer que el pulmón se colapse, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en un neumotórax, cuando se pincha, ¿sí? La pleura y se pierde, ¿sí? El acoplamiento por presión entre la pleura parietal y la pleura visceral, el pulmón tiende a colapsarse. Por otro lado, ¿sí? La caja torácica, si ustedes la dejan libre del pulmón, ¿qué tiende a hacer? Expandirse. A expandirse, exactamente. ¿Sí? Normalmente, ¿sí? La caja torácica tiende a expandirse, mientras que el pulmón tiende a colapsarse. Nuevamente, en el neumotórax, cuando se pierde la asociación, ese pegoteo que tienen las pleuras por el líquido pleural, ¿sí? Cuando se pincha la pleura, ¿sí? El pulmón se colapsa y hay un muñón, ¿sí? Y el hemitórax, ¿sí? Afectado se expande, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Existe un equilibrio entre la tendencia a retraerse del pulmón y la tendencia a expandirse del tórax, ¿sí? Cuando se produce la inspiración, ¿sí? El principal músculo que actúa, ¿cuál es? El diafragma. El diafragma, perfecto. Entonces, cuando la contracción del diafragma, y esto a veces puede resultar paradojal, por eso es importante que lo tengan en cuenta, la contracción del diafragma lo que va a hacer, en cierta forma, es a neutralizar, ¿sí? ¿Sí? El efecto del pulmón sobre la caja torácica. Entonces la deja libre y se expande, ¿sí? Entonces, suma, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, o permite la expansión torácica. Esa expansión torácica se va a producir,
¿sí? Hasta el momento en el cual la tendencia a la retracción del pulmón iguale a la máxima capacidad de acción del diafragma, ¿sí? Y de la caja torácica. ¿Se entiende eso? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, un pulmón, ¿sí? Un pulmón que no tiene fibras elásticas, ¿sí? Que por algún motivo perdió todas las fibras elásticas, que es más blandito, por decirlo de alguna forma, más elástico, ¿sí? Cuando se contraiga el diafragma, el volumen final respiratorio, ¿cómo va a ser? Menor. O Cuando sea, en si inspiración. pierde lo elástico, Sería mayor porque no tiene fuerza para No puede volver. volver. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿sí? La caja torácica se va a ir expandiendo cuando se contraiga el diafragma hasta que la frene, ¿sí? Esa tendencia a la retracción del pulmón. Por lo cual, si hay un cambio histológico en el pulmón donde hay menos fibras elásticas, ¿sí? Menos fibras elásticas, el pulmón, el volumen torácico va a tender a ser mayor, ¿sí? Eso pasa en el enfisema, por ejemplo. En el enfisema se destruyen septos, se destruye intersticio, se borran las fibras elásticas que tienden a hacer que el pulmón se retraiga, entonces aumentan los volúmenes, ¿sí? ¿Se entiende? Para la expiración, ¿sí? Para la expiración, ¿sí? Lo que se hace es, principalmente actúan los músculos respiratorios, ¿sí? Y a veces contribuyen los músculos abdominales. Y acá lo que van a hacer es neutralizar la acción del diafragma sobre el tórax, entonces el pulmón se contrae, ¿sí? La caja torácica se achica y el pulmón se contrae. Si ustedes miran, ¿sí? Existe un acoplamiento, ¿sí? Esto es lo que decíamos, esto es un esquema simplificado entre, ¿sí? La pared torácica, que estaría acá por fuera, y lo que es la pleura parietal, ¿sí? El espacio parietal, pleural, que habitualmente es virtual y está lleno de líquido, y la pleura visceral, que estaría cubriendo el alveolo. Entonces, los movimientos del tórax y los cambios de presión que generan esos movimientos se transmiten a través de la cavidad pleural a el alveolo, y eso es lo que genera cambios a nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que el volumen, ¿sí? El volumen y la distensibilidad que tenga el pulmón va a depender de la histología que tenga, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna alteración que hace que el pulmón sea menos rígido, habitualmente los volúmenes, ¿sí? Van a ser mayores, como pasa en el enfisema, porque el pulmón es más elástico, ¿sí? Esas mismas fibras elásticas que generan la tendencia a la retracción del pulmón, ¿sí? Es decir, la fuerza con la que se retrae, ¿sí? Van a tener otro rol importante, ¿sí? Que es que el pulmón, a medida que va largando el aire, ¿sí? Que se va colapsando, ¿sí? Llega a un punto en el que esas fibras siguen tensas y mantienen abierta la vía aérea, ¿sí? Cuando se pierde por alguna patología esas fibras elásticas, ¿sí? El pulmón empieza a colapsarse y llega un momento en, como no tiene fibras elásticas que están rodeando las vías aéreas, se colapsa la vía aérea, ¿sí? Y eso genera obstrucción en la parte final de la expiración. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, las fibras elásticas van a tener dos roles, el intersticio va a tener dos roles. Por un lado, determinar la distensibilidad pulmonar y la tendencia con la que se retrae el pulmón, y por ende tiene un rol en los volúmenes pulmonares. Y por otro lado, las fibras elásticas van a mantener abierta la vía aérea, ¿sí? Al final de la expiración, por lo cual eso evita que el colapso expiratorio y permite que se elimine más aire, porque si se colapsa la vía, ¿sí? Hay atrapamiento aéreo. ¿Se entiende? Sí. Nuevamente, en el enfisema, ¿sí? Lo que sucede al destruirse parte del intersticio, ¿sí? Los volúmenes son mayores, y por otro lado, ¿sí? Cuando el paciente empieza a expirar, ¿sí? En la parte media y final de la expiración, como no hay fibras elásticas, se colapsa la vía aérea, ¿sí? Por lo cual hay atrapamiento aéreo, ¿sí? Entonces tienen un aumento del volumen residual y también un aumento del volumen total por esto que dijimos, por el atrapamiento aéreo y por la pérdida del sostén elástico que tiene, ¿sí? Si ustedes miran esto, nada, o sea, es para que vean con lo que pasa acá, la presión transpulmonar
es esta presión, ¿sí? No importa, pero sepan que existe un acoplamiento entre los movimientos del tórax pared, con los movimientos del pulmón, y eso es posible gracias a el líquido pleural que mantiene unidas las dos pleuras. Entonces los cambios en la pared torácica se traducen en cambios de presión a nivel del espacio pleural, sí, que normalmente es virtual y está lleno de líquido, y eso se transmite al alveolo, por lo cual eso permite la expansión pulmonar. Entonces, en inspiración, ¿sí?, por acción del diafragma, la pared torácica se expande y eso genera presión negativa a nivel del espacio pleural. Al haber presión negativa en el espacio pleural, ¿sí?, el alveolo se expande. En la expiración, cuando el tórax empieza a achicarse, ¿sí?, se genera una presión positiva, ¿sí?, en el espacio pleural que se transmite al alveolo, y eso hace que se produzca un flujo de salida aéreo y la disminución de volumen pulmonar. ¿Se va entendiendo? Sí. Delphi, no te veo, Sí, sí. pero ¿seguro? Sí, sí. Bueno, y acá, esto es lo normal, ¿sí? Esa es la histología normal, ¿sí? ¿Qué ven acá? Eso es pulmón también, ¿qué ven ahí? Aumento del intersticio. Ajá, perfecto. Un aumento del intersticio. O sea, se ve eso por algún motivo, no importa cuál, ¿sí? Esto es un espacio aéreo. El pulmón, ¿sí?, el intersticio pulmonar está lleno de células, está inflamado por alguna causa, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué les parece que va a pasar con la mecánica respiratoria en este pulmón, en el pulmón del medio? Les pregunto, ¿cómo van a ser los volúmenes pulmonares? Menores. ¿Por Sí, qué? menores. ¿Por Porque qué les parece? Está perfecto. al haber No se puede mayor expandir. celularidad se puede distender menos. Perfecto. Esa es la respuesta. O sea, el intersticio pulmonar está lleno de líquido o de células, y eso hace que esto que es tan delicado, ¿sí?, y tan distensible se convierta en algo rígido, ¿sí? Entonces, el tórax va a tratar de expandirse hasta donde puede, ¿sí?, pero como tiene un pulmón rígido, se va a expandir menos. Entonces, este pulmón, el de acá, ¿sí?, va a tener menos volúmenes pulmonares. Y ustedes, por ejemplo, en la espirometría, ya pensándolo, ¿qué patrón van a tener? ¿Obstrucción o restricción? Restricción. Restricción. Restrictivo. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es lo que pasa en las intersticiopatías. En las intersticiopatías hay inflamación del intersticio, hay depósito de colágeno y hay infiltrado inflamatorio y el pulmón se vuelve rígido. ¿Sí? Ya vamos a andar un poquito más. ¿Qué pasa acá? ¿Qué les parece? ¿Qué ven? Primero, ¿qué ven y qué les parece? Rotura de tabiques. Fisema. Perfecto. Si esto es lo normal, ¿sí?, acá lo que ven es que está aumentado el espacio aéreo, prácticamente no hay tabiques. Al no haber tabiques no hay fibras elásticas, al no haber tabiques no hay vasos. ¿Qué les parece cómo van a estar los volúmenes en este paciente? Aumentados. Aumentados. Exactamente. Este paciente, ¿sí?, va a tener probablemente volúmenes pulmonares aumentados, ¿sí?, y al perder, ¿sí?, les pregunto, al perder fibras elásticas, ¿sí?, y ese sostén dinámico de la vía aérea, ¿qué va a tener en la espirometría, además de los volúmenes aumentados? ¿Va a ser un patrón obstructivo, restrictivo? Insisto, recuerden que acá en el medio, ¿sí?, está lleno de fibras elásticas que mantienen la pequeña vía abierta al final de la expiración. Acá se perdió eso. Obstructivo, pero si hay atrapamiento aéreo. Sacar todo el aire. Va a haber atrapamiento aéreo, ¿sí?, principalmente porque al final de la expiración, ¿sí?, este paciente va a empezar a eliminar aire, y va a llegar un momento en el que va a perder, ¿sí?, va a necesitar del sostén elástico que mantenga la vía aérea para poder seguir eliminando aire, ¿sí?, para poder continuar la expiración, pero no lo tiene, porque perdió los tabiques.
y el intersticio. Entonces lo que pasa, se colapsa la vía aérea de la mitad de la expiración en adelante, si hay una obstrucción dinámica, y eso hace que haya obstrucción. ¿Sí? Lo que tienen acá, esto es normal, lo que tienen acá es una intersticiopatía, ¿sí? Y lo que tienen acá es un paciente con enfisema. ¿Sí? Entonces fíjense en que ya esto que les parecía cuando Angie ya empecé con los musculitos estos acá, ya ponía cara media rara y como que ahora ya empiezan a entender, ¿sí?, algo y empiezan a asociar cosas. Esa es la idea. Es engorroso al principio, es engorroso, es un embole, pero fíjense en que ustedes van asociando histología con fisiología y lo van a asociar con la parte de métodos complementarios y demás. Esto es lo O sea normal. que Sí, el enfisema es un patrón obstructivo. No sé, no en el sabía eso. enfisema hay un patrón obstructivo. Perfecto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Esto es lo normal. ¿Sí? Esto va a ser, perdón, con esta histología, y con músculos normales, ¿sí?, con músculos normales, ustedes van a tener este ciclo respiratorio. Normalmente ustedes cuando están en reposo, ¿sí?, movilizan este volumen que está acá, ¿sí?, que es el volumen corriente, o el tidal, ¿sí? Tidal, como le quieran decir, esto que está acá, ¿sí? Eso más o menos en un paciente, en una persona normal, son más o menos 500 mililitros, ¿sí? Entre 300 y 500 mililitros de acuerdo al sexo y la edad, ¿sí? Entonces, el volumen corriente, que es esto que está acá, es el volumen que se mueve, ¿sí?, en inspiración y expiración en un ciclo normal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Y acá empieza algo que los confunde. Hay otros volúmenes, ¿sí?, que ustedes pueden manejar. Si, por ejemplo, ustedes venían respirando normal y hacen una inspiración profunda, ¿sí?, van a aumentar el volumen, ¿sí?, hasta la capacidad pulmonar total, ¿sí? Fíjense, la suma, ¿sí?, o todo el volumen que ustedes pueden meter al pulmón, ¿sí?, que incluye todas las capacidades y todos los volúmenes, se llama capacidad pulmonar total, y como tienen acá, está próximo a los 6 litros. ¿Sí? Normalmente una espirometría, ustedes le piden al paciente que haga una inspiración profunda para partir del máximo volumen pulmonar, de la capacidad pulmonar total, y ahí le van a pedir que haga una expiración forzada. ¿Sí? Entonces, desde acá arriba, de casi de 6 litros, ustedes van a empezar a hacer la espirometría. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Eso es la capacidad pulmonar total. Ese volumen extra que ustedes pudieron meter, ¿sí?, por encima de una respiración normal, ¿sí?, en inspiración, este volumen que está acá, ¿sí?, ¿sí?, se llama se llama volumen de reserva inspiratorio. ¿Sí? Entonces, el volumen extra que ustedes pueden meter en una inspiración, si la hacen forzada, ¿sí?, si lo hacen voluntariamente y forzada, se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Cuando ustedes suman una respiración normal más el volumen de reserva, ¿sí?, inspiratorio, van a obtener la capacidad inspiratoria. ¿Sí? O sea que va desde una expiración normal hasta una inspiración forzada. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es engorroso, pues son un montón de nombres, pero ustedes después léanlo, vean el grafiquito y lo van a entender perfecto. ¿Sí? Nuevamente, volvemos a lo mismo. Seguimos respirando normal, volumen corriente, 500 mililitros, entre 300 y 500, ¿sí? Y se me ocurre hacer una expiración forzada, es decir, largo todo el aire, ¿sí? Voy a llegar hasta acá. Va a haber un punto en el que yo voy a seguir tratando de hacer fuerza y la caja torácica no va a poder colapsarse más, ¿sí?, porque tiende a expandirse, es decir, mis músculos no vencen esa tendencia a la expansión de la caja torácica, por lo cual en ese punto, ¿sí?, el volumen que queda en el pulmón, que siempre es un poquito, es el volumen residual y es un volumen fijo que yo no puedo modificar, ¿sí?, en condiciones normales. ¿Sí? Y va a depender en parte de la fuerza muscular, ¿sí?, de la distensibilidad pulmonar, ¿sí?, y de la apertura de la vía aérea, como estuvimos viendo, que ahora lo vamos a ver. Ese volumen extra que yo largué se llama
de forma análoga a la inspiración, volumen de reserva expiratorio. Es decir, el volumen de reserva expiratorio va desde una expiración normal, ahí yo le meto, ¿sí?, voluntad y fuerza, y ese volumen extra se llama volumen de reserva expiratorio. De la misma forma que hacíamos con la capacidad inspiratoria, ¿sí?, tenemos una capacidad que tiene en cuenta, no está acá, pero que incluiría desde una inspiración hasta acá, que sería la capacidad expiratoria. ¿Sí? Seguimos un poquito, analizando capacidades y volúmenes. Hay otro volumen, ¿sí?, en realidad hay otra capacidad, que es este que es acá, que ustedes tienen que tener en cuenta, porque lo van a ver en la espirometría, ¿sí?, que es la capacidad funcional residual. La capacidad funcional residual es el volumen pulmonar, ¿sí?, que hay al final de una expiración normal. ¿Sí? Es decir, ustedes venían respirando normal, volumen corriente, ¿sí?, desde que la máxima expiración normal, ¿sí?, desde ese punto ustedes miden el volumen en ese momento, y eso es la capacidad de reserva, la capacidad residual funcional. ¿Sí? Ustedes, si hacen una expiración profunda, lo que van a hacer es expirar hasta el volumen residual, ¿sí?, y por eso se llama capacidad residual funcional. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, repasando, normalmente respiramos, ¿sí?, entre 300 y 500 mililitros, movemos, ¿sí?, en inspiración y expiración, eso es el volumen corriente. Si nosotros desde la máxima inspiración normal, ¿sí?, hacemos un esfuerzo inspiratorio, ¿sí?, llegamos hasta la capacidad pulmonar total, y ese volumen se llama volumen de reserva inspiratorio. La suma del volumen corriente más la reserva inspiratoria es la capacidad inspiratoria, ¿sí?, que está acá. Por otro lado, si nosotros venimos respirando normal, volumen corriente, y desde la máxima expiración normal hacemos un esfuerzo extra, ¿sí?, tenemos el volumen de reserva expiratorio, ¿sí? Si nosotros sumamos, por ejemplo, ¿sí?, ese volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, lo que obtenemos es la capacidad funcional residual. Y por otro lado, cuando sumamos todos los volúmenes pulmonares y todas las capacidades, obtenemos la capacidad pulmonar total, que como dijimos está alrededor de los 6 litros. ¿Sí? Hay otra capacidad, que es la que está acá, que incluye todo el aire o todo el volumen que se puede movilizar si nosotros hacemos tanto un esfuerzo expiratorio máximo como un esfuerzo inspiratorio máximo. ¿Sí? Es decir, partimos desde acá, una expiración normal, máxima inspiración, ¿sí?, y hacemos un esfuerzo expiratorio máximo y lo llevamos hasta la máxima expiración. Es decir, todo el aire que podemos llegar a mover, todo el volumen de aire que podemos llegar a mover, ¿sí?, desde inspiración máxima hasta expiración máxima, ¿sí?, que lo único que deja afuera es esto que está acá, que no cambia, que es el volumen residual, eso se llama capacidad vital. ¿Sí? ¿Se entiende? Normalmente en una espirometría ustedes lo que van a hacer es una capacidad vital forzada, por decirlo de alguna forma. Le van a pedir que inspire profundo, lo máximo que pueda, y que largue el aire, ¿sí?, lo más rápido que pueda y hasta donde pueda. Esa es la prueba que hacen en la espirometría. ¿Alguna duda? No, No, no. no. Bueno, acá tienen una espirometría normal. En la espirometría normal, ustedes lo que van a hacer es, nuevamente, van a partir, fíjense que acá tiene TLC, esto es capacidad pulmonar total. ¿Sí? Van a partir de la capacidad pulmonar total, en tiempo cero, ¿sí?, máxima inspiración, y le van a pedir al paciente que largue el aire, ¿sí?, lo más rápido y lo máximo que pueda, y van a llegar a este punto, que ¿qué es esto? El volumen residual. Exactamente. Entonces, fíjense que en la espirometría ustedes pasan de la capacidad pulmonar total,
inspiración forzada a el menor volumen que pueden tener en el pulmón y que es fijo, ¿sí? Que es el volumen residual. ¿Sí? Entonces, eso van a hacer una espirometría. ¿Y qué es lo que van a medir? Van a medir varias cosas en la espirometría. Ustedes, esta es una curvita normal de espirometría, y uno de los valores que les va a interesar es esto que está acá. Esto que está acá. Que es el BEF sub 1, es el volumen expiratorio, ¿sí? O el flujo, el volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Sí? Quiere decir, ¿sí? Ustedes toman de tiempo un segundo y ven el volumen que largó el paciente. Miden ese volumen y lo relacionan con la capacidad pulmonar total, ¿sí? Con la FBC. Entonces, al relacionarlos, ustedes van a obtener un índice. Normalmente, un paciente normal, ¿sí? En un segundo tiene la capacidad de eliminar como mínimo un 80%, ¿sí? De la capacidad vital forzada. ¿Sí? ¿Entienden eso? Si yo, por ejemplo, tengo 10 litros, voy a poner números redondos, así no hacemos cálculos, un 25 de mayo a las 9 de la mañana. ¿Sí? Si tenemos un volumen, ¿sí? Una capacidad vital, ¿sí? Esto es capacidad vital forzada, es lo que le decía, es todo el volumen que podemos mover. Si tenemos una capacidad vital forzada de 10 litros, ¿sí? Una persona normal, con el máximo esfuerzo, ¿sí? Haciendo la máxima fuerza que pueda expiratoria desde máxima inspiración, puede largar un 80% de ese volumen en un segundo. ¿Sí? Eso es lo normal. O sea que eliminaría 8 litros, ¿sí? En un segundo. Después, fíjense en que después de eso la curva empieza a aplanarse, ¿sí? Hasta llegar al volumen residual. ¿Lo entienden eso? Sí, sí. Sí, sí. Acá tienen otro valor, que esto va a ser importante, que es el 25-75, es el flujo expiratorio forzado 25-75. ¿Sí? Eso es importante porque valora la pequeña vía aérea. Nosotros estamos haciendo una expiración forzada, ¿sí? Estamos metiendo presión positiva al tórax. ¿Sí? Si el paciente por algún motivo pierde el sostén elástico, como pasaba en qué patología, Enfisema. en el Enfisema. enfisema, pierde el sostén elástico, con toda esa presión positiva que le estamos metiendo y un pulmón que no puede mantener abierta la vía aérea, ¿sí? Se colapsa la vía aérea y se genera una obstrucción dinámica de la pequeña vía. Entonces, la patología, ¿sí? Donde hay una obstrucción dinámica, ¿sí? Se va a manifestar principalmente en el 25-75. ¿Sí? Entonces, ese es un valor más que lo van a tener, quizás es medio específico, pero sepan por qué lo están marcando ahí. Entonces, normalmente la espirometría ustedes van a ver una curvita así o al revés, a veces empiezan, ¿sí? Desde arriba y baja, no importa, ¿sí? Sepan que desde la capacidad pulmonar total, ¿sí? Ustedes van a le van a pedir que haga una prueba de capacidad vital forzada, le van a pedir que largue lo más rápido que pueda todo el aire, para llegar hasta el volumen residual. ¿Y qué es lo que van a medir? Principalmente van a medir algunos índices, acá están solamente, ¿sí? El BEF sub 1, ¿sí? Que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿sí? Y el flujo expiratorio forzado entre 25 y 75% del volumen. Y acá tienen otra cosa que es importante que aprendan a interpretar, que son los loops, ¿sí? Las curvas flujo-volumen. Si ustedes miran, ¿sí? Para orientarse, a veces desorientan porque a veces ponen, ¿sí? El máximo volumen de un lado, a veces del otro, pero oriéntense por esto. Acá tienen capacidad pulmonar total y acá tienen volumen residual. ¿Sí? Entonces, esto es una espirometría, ¿sí? Yo estoy yendo de la capacidad pulmonar total a la reserva, al volumen residual, entonces estoy partiendo de acá, del máximo, de TLC. Yo estoy haciendo la prueba funcional respiratoria y ustedes fíjense en cómo aumenta bruscamente, ¿sí? Bruscamente el flujo. Esto es flujo, litros por segundo, y esto es tiempo. ¿Sí? Perdón, y esto es volumen en litros. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la primera parte yo tengo un aumento muy marcado del flujo, ¿sí? Y cuando llega, ¿sí? A esto que pasamos, a esto que dijimos, la vía empieza a colapsarse.
por la presión positiva que tiene y porque el pulmón va perdiendo, la vía aérea va perdiendo el sostén elástico que tiene y se va colapsando normalmente. Entonces fíjense en que entre 25 y 75 empieza a caer el flujo. Eso se va a exagerar cuando haya enfisema, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes van a tener un aumento brusco, ¿sí? Y acá cuando empiece, ¿sí? Cuando empieza a colapsarse en determinado punto va a tener una caída brusca, ¿sí? Va a tener una caída brusca porque se colapsa dinámicamente entre el 25 y el 75. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ustedes van a seguir expirando, ¿sí? Van a seguir expirando normalmente hasta que lleguen al volumen residual, que está acá. Ahí van a empezar una inspiración, ¿sí? Que tiene esta forma normalmente, y esto es cómo varía el flujo a lo largo de la inspiración. Entonces, espirometría normal, curva, ¿sí? O bucle, flujo-volumen, ¿sí? Arriba tienen la expiración, ¿sí? Espirometría, expiración, ¿sí? Y abajo tienen una inspiración normal, ¿sí? Esto, nuevamente, es cuando estamos en condiciones normales, ¿sí? Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué va a pasar acá antes de que lo veamos? ¿Qué pasa con esto cuando haya obstrucción? Delphi, ¿qué va a pasar con esta curva si hay obstrucción principalmente? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo se modifica? Déjame pensar. O sea, lo que sé es que cuando hay obstrucción, el BEF1 es menor. Ajá. Ahí lo, O sea, lo ahí que lo estás puede... diciendo de memoria, ¿sí? No, te juro. No, para en serio. O sea, si tiene algún patrón obstructivo, el volumen de aire que puede expirar en un primer segundo va a ser menor, porque hay algo que está, o sea, impidiendo la salida de ese aire. O sea, vos decís que de acá vamos a cambiar de colorcito, para los boteros vamos a poner azul. O sea, vos decís que en un paciente con obstrucción, esto en lugar de estar ahí, por ejemplo, va a estar acá. Sí. Y yo te pregunto, ¿sí? El otro punto que tenés que unir es este. ¿Qué va a pasar si pasa el tiempo? ¿Qué te parece? ¿Ese paciente logra eliminar todo? ¿Va a quedar con menor volumen, con más volumen? ¿Qué te parece? Logra eliminar, pero en más tiempo no es. No sé, Bien. no. Entonces, si vos tendrías que unir estos dos puntos, ¿sí? Va a eliminar la mayoría, ¿sí? La curva de un paciente con obstrucción, por ahí la podríamos representar así. ¿Está? Claro. Sí. Perfecto. Les pregunto, ¿sí? En un paciente con restricción, ¿sí? En un paciente con restricción, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que se va a alterar fundamentalmente? El volumen Y que puede expirar. claro, el Ajá, volumen ya es menor, aunque ahí pase el está, tiempo. ahí está. El volumen ya es menor. Entonces, ¿qué te modifica de acá, Agus? Eh, pará, porque ahí arriba dice volumen residual, pero, o sea, el Sí. volumen máximo va a ser menor, el volumen máximo que expira. Bueno, y ese volumen máximo, ¿sí? En realidad vos lo que vas a medir acá, ¿sí? Es como capacidad vital, ¿sí? Claro, ahí está, sí. Entonces vos decís que en lugar, la curva, ¿dónde estaría? ¿Sí? Esta parte, Más abajo. plana, más abajo. Entonces vos decís que, por ejemplo, vamos a hacer con amarillo. Si vos decís que esto, en un paciente con restricción, va a estar acá. Sí. Bueno, entonces va a ser esto, por ejemplo. Y yo te pregunto, ¿sí? Ese paciente, el BEF, ¿cómo va a estar? Estamos hablando de situaciones puras. Sí. La, Eh, res- la resistencia de la vía aérea, ¿cómo va a estar? Eso está normal. O sea, Ajá, como que todos los volúmenes bajan, pero proporcional a que baja la capacidad vital. ajá. Entonces el BSU1 es normal. Está bien. El tipo va a tener menos BEF, ¿sí? Menos BEF, pero cuando ustedes lo relacionen con la FBC, con la capacidad Claro. vital, la relación va a ser la misma. Entonces ese tipo no va a tener obstrucción. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Lo entienden?
vamos a ver si tenían razón, ¿sí? Están haciendo lo que hace un neumonólogo, ni siquiera un clínico, están haciendo lo que hace un neumonólogo, ¿sí? Cuando ustedes tienen un patrón obstructivo, ¿sí? Esperen que saco esta porquería de acá. Cuando esto es en verde, díganme si me equivoco en los colores, acuérdense, soy medio boludo con los colores. Este normal de arriba, que yo lo veo verde, ¿sí? Es lo que habíamos hablado, ¿sí? Al menos 80% del volumen en un segundo, el BEF sub 1. Lo que tienen en azulcito es lo que comentaron, la obstrucción, ¿sí? Fíjense en cómo baja el BEF, ¿sí? No se modifica la capacidad vital forzada, ¿sí? Y sí se modifica el BEF, es decir, que en un segundo larga menos del 80%, ¿sí? Estamos hablando de obstrucción. Si ustedes le dan el tiempo, prácticamente alcanza la capacidad vital forzada, porque el problema, ¿sí? No es de restricción, sino que es obstrucción. Y si ustedes le dan tiempo, puede eliminar de a poquito el aire. Y la otra curva, ¿sí? Que como bien dijeron, ¿sí? Es la de restricción. Si ustedes miran, ¿sí? Y hacen el cálculo, van a ver que el BEF está conservado, porque si bien es menor con respecto a este, cuando lo relacionan con la capacidad vital forzada, como dijo Agus, bajan los dos similar, entonces el índice es normal, ¿sí? Pero lo que ustedes van a notar en la restricción es que baja, ¿sí? La FBC, ¿sí? Entonces fíjense cómo algo que ya es bastante específico y que incluso a muchos médicos grandes nos cuesta, ustedes lo están razonando, y esa es la idea. Y no solamente lo están razonando, sino que están empezando a pensar en caracterización tisular, porque ustedes cuando hablan de restricción están pensando qué es lo que está pasando en el pulmón, ¿sí? Y también van a pensar qué es lo que pasa con el músculo, qué es lo que pasa con la pared. Cuando ustedes hablan de obstrucción, lo mismo. Entonces, esto que parece engorroso, ustedes le van encontrando la vuelta y lo van a ir razonando. Voy a ser malo, ya fui malo haciéndolo despertar a esta hora, pero voy a ser malo y les voy a pedir a ver si me pueden decir, ¿sí? ¿Cómo se modifica la curva, el bucle? ¿Sí? Esto es jodido. Si ya me dicen esto, ustedes son grosos, ya lo sabemos eso, pero si ustedes me dicen esto, ¿sí? Ya se pasan de grosos. ¿Cómo se modifica el bucle, ¿sí? De flujo-volumen en, por ejemplo, una patología, vamos a hacer con restricción, ¿sí? ¿Cómo les parece que se modifica? Si hay restricción. Recuerden lo que está pasando en el pulmón, recuerden que acá tienen capacidad pulmonar total, ¿sí? Recuerden que acá tienen volumen residual. Y los volúmenes disminuyen. Disminuyen. Ajá. ¿Y qué pasaría con la curvita? Conserva la forma, pero es como más chiquita. Baja el pico y también disminuye el volumen. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Acá ya les digo, a veces les ponen, ¿sí? Los numeritos los ponen al revés y parten de 6 litros, ¿sí? Parten de 6 litros acá, entonces la curva, dependiendo de eso, o se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, pero está bien lo que dicen, si la curva en una patología restrictiva se va a desplazar, ¿sí? En este caso, como tenemos menores volúmenes, si los menores volúmenes de este lado, ¿sí? Una curva restrictiva, ¿sí? Se va a tender a desplazar hacia acá, por ejemplo, va a ser algo así. En cambio, en una obstructiva donde hay atrapamiento aéreo y demás, ¿sí? La curva va a tender a desplazarse hacia el otro lado, y esto lo vamos a ver ahora. A veces confunde, ya les digo, porque a veces ponen el máximo número de este lado y demás, pero eso lo van a aprender a ver y ahora van a ver ejemplos. Lo que tienen en punteado, ¿sí? Es la curva normal. ¿Sí? Fíjense que acá tienen el volumen pulmonar, ¿sí? La capacidad pulmonar total, ¿sí? La tienen de este lado, lo que les decía, en el mayor volumen de este lado, y ustedes van perdiendo volumen hacia la derecha. Entonces, normalmente, ¿sí? Espirometría, hacemos capacidad pulmonar total, que es lo que está acá,
¿sí? Hacemos una expiración, el volumen va disminuyendo hacia la derecha hasta que llega a el volumen residual, que es este punto. Este punto es RB. Y este punto es capacidad pulmonar total. Este volumen que largaron acá es la capacidad vital forzada, ¿sí? Después hacen la inspiración y tiene esa formita. Lo que habíamos dicho, si ustedes tienen restricción, la curvita, ¿sí?, se desplaza hacia volúmenes menores. Entonces, ustedes van a partir de una capacidad pulmonar total menor, ¿sí? Van a eliminar un flujo que es parecida a la curva porque no tiene obstrucción, ¿sí? Y les va a quedar un volumen de reserva, ¿sí?, funcional también menor. Y la inspiración, como no cambia, tiene volúmenes menores, pero es una forma normal. Y esto pasa, por ejemplo, en la patología muscular. ¿Qué pasa en la obstrucción? Si en la obstrucción teníamos dos fenómenos, obstrucción dinámica y aumento de los volúmenes, ¿sí?, por atrapamiento aéreo. Como hay atrapamiento aéreo, ustedes parten de una capacidad pulmonar total mayor, ¿sí? 8 litros versus 6. ¿Sí? Van a empezar la aspiración. Inicialmente aumenta mucho el flujo, hasta que llegan al 25-75, donde se colapsa la vía aérea, y ahí empieza a caer, ¿sí?, el flujo disminuye. Y ustedes el volumen, ¿sí?, el volumen lo van eliminando lentamente, por eso, ¿sí?, es que tiene un BEF sub 1 menor. ¿Sí? Lo van eliminando lentamente hasta que llegan al volumen residual. Como se colapsó la vía, ¿sí?, yo le puedo meter prensa abdominal, le puedo meter todo el esfuerzo respiratorio, pero como tengo la vía aérea cerrada, tengo mayor volumen residual. ¿Sí? Entonces, toda la curva, cuando hay obstrucción, se desplaza hacia mayores volúmenes. En la inspiración no voy a tener tanto problema, fíjense que en la inspiración tengo una curva relativamente normal, ¿sí?, pero siempre a partir de volúmenes mayores. ¿Lo entienden? Sí. Sí. Bueno, y acá yo les dejo, no lo vamos a analizar ahora, pero yo les dejo, ¿sí?, un grafiquito donde ustedes tienen, ¿sí?, las distintas variaciones. Miren este, es lo que habíamos razonado hoy, el que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que les llama la atención de esa curva? Esto es normal, ¿sí?, de esta que está acá. ¿Qué les llama la atención? Está la azul, o lo que yo veo azul, y la otra que es media bordó, violeta, qué sé yo, ¿sí?, es la patológica. La azul es la celestita, es la normal. ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que le está pasando ahí? ¿Qué pasó acá? Tiene un compromiso de la vía aérea pequeña, como un colapso. Perfecto. ¿Sí? O sea, ustedes fíjense que los volúmenes son similares, pero a este tipo tiene un colapso dinámico, entonces cuando empieza a hacer la expiración forzada, ¿sí?, cuando llega al 25-75, ¿sí?, del volumen eliminado, se colapsa la vía aérea y cae el flujo expiratorio. ¿Sí? Y por eso tiene esa mueca ahí. ¿Sí? Después la inspiración no hay problema. A ver, ¿qué podemos ver? Vienen acá abajo. ¿Sí? Acá abajo, ¿sí?, acá está al revés, ¿sí?, y esto es lo que pasa, es lo que les decía, lo que les decía hoy. Esto es capacidad pulmonar total, ¿sí?, y reserva, volumen residual. Pero fíjense en lo que pasa con la curvita, los volúmenes que mueve, ¿sí?, un paciente con debilidad neuromuscular. Mueve poco volumen. ¿Sí? Y a ver qué otro les puede servir. Después hay otros patrones específicos. Esto es una obstrucción fija de la vía aérea, pero no importa. Yo quiero que entiendan, ¿sí?, cómo hicieron, ¿sí?, la espirometría y el flujo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿el neuromuscular sería restrictivo? Sí. Sí, sí. No. ¿Quién preguntó? ¿Delphi? No, Angie, No, yo. Angie. creo. No te vi mover la boca, Angie, no sé cómo hiciste. Che, escúchame, en la restricción, ustedes van a poder tener restricción, y hablan de restricción cuando está disminuida la capacidad vital del paciente, es decir, el volumen de aire que puede mover, y lo van a tener por causas, ya sea en el parénquima pulmonar, como pasa en una estertiopatía, en el músculo, ¿sí?, como pasa en una enfermedad neuromuscular,
o en la pared, como puede pasar en una esclerodermia, ¿sí? O en un paciente que tenga, por ejemplo, una escoliosis. Entonces, o que sea obeso, por ejemplo. En esas tres situaciones ustedes tienen restricción, pero con otras características distintas en la espirometría, ¿sí? Las vamos a mencionar. Entonces, recuerden, la restricción se caracteriza por una disminución de la capacidad vital forzada, y eso puede depender del pulmón, de la pared, ¿sí? O del músculo, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que van a tratar de diferenciar ustedes más adelante. Ya siguiendo, ¿sí? Ya se produjo la mecánica ventilatoria, que tiene como objetivo fundamental, ¿qué objetivo fundamental tiene los movimientos respiratorios? Larita, para ver si estás despierta. Sí, estoy. Facilitar el intercambio de gases, o sea, que ingrese sangre y oxígeno a los pulmones. Exacto, entonces el objetivo de los movimientos respiratorios tiene como función primordial mantener el gas alveolar. Y mantener el gas alveolar implica que tenga bajo dióxido de carbono, ¿sí? Porque lo elimino, y por otro lado, tener alta la presión parcial de oxígeno o el contenido de oxígeno. Porque eso me va a permitir el intercambio y la oxigenación de la sangre, ¿sí? Entonces, el objetivo de la mecánica ventilatoria que vimos hasta ahora es mantener el gas alveolar con bajo dióxido de carbono, ¿sí? Y alto oxígeno, y brindarle las condiciones óptimas de intercambio, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo fundamental de la respiración en sí. Ustedes, siguiendo un poquito con este esquema, una vez que logran una mecánica ventilatoria adecuada y mantienen el gas alveolar, el proceso que sigue es la difusión alveolo-capilar. Para entender la difusión alveolo-capilar y las alteraciones de la misma, esto es un esquemita del ¿cómo es? Del Cingolani, o del Jusey, como lo quieran llamar, que está buenísimo para entender la difusión alveolo-capilar. Esto es clave. Ustedes tienen una membrana, esta membrana en el pulmón está representada por ¿qué? El neumonocito. Sí, el neumocito tipo 1, principalmente, que es la superficie más del 80% de lo que dijimos, pero del otro lado, ¿qué tiene que tener, Angie? La membrana basal de la célula y del capilar también. Perfecto, sí, entonces, esta membrana, que acá lo representa como una sola membrana, en realidad tiene el neumocito tipo 1, tiene un poquito de intersticio, y del otro lado, para que sea efectivo, sí o sí tiene que tener capilar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces la superficie de intercambio va a disminuir, no porque no tengan alveolos, sino porque no tienen vasos, ¿sí? Entonces, la superficie efectiva de intercambio es cuando existe, de un lado, pulmón, ¿sí? El neumocito tipo 1, y del otro lado, capilar, ¿sí? Entonces, en realidad son dos membranas, o dos superficies de estas, que están superpuestas. Entonces, recuérdense que para que haya intercambio efectivo, ustedes tienen que tener pulmón de un lado y vaso del otro. Si está tapado el pulmón, como por ejemplo en una telectasia, ¿sí? Va a haber vasos que no tengan alvéolos. La otra situación es que tengan alvéolos, pero que esté tapado el vaso, ¿sí? Y ahí tampoco es eficaz el intercambio, ¿sí? Entonces, esta membrana, neumocito y capilar de un lado, del otro lado. La superficie es enorme, como dijimos, ¿sí? Y es más de 200 metros cuadrados, es una monstruosidad. ¿Sí? La M representa el flujo, a veces está bueno para entender los determinantes de un proceso, verlo tipo de ecuación matemática. ¿Sí? A veces es engorroso y otras veces ayuda bastante. ¿Sí? Fíjense en los determinantes. ¿A ustedes les parece que la difusión de oxígeno, por ejemplo, va a ser mayor o menor, o directa o indirectamente proporcional a la superficie? Directamente proporcional. Exacto. Sí. Cuanto mayor superficie tenga, mayor difusión de cualquier gas voy a tener. Entonces fíjense que le meten la A acá, que es la superficie, directamente proporcional a la superficie. Por lo cual, ¿sí? Y
si lo vemos del otro lado, si yo destruyo membrana como en el enfisema, ¿sí? La superficie de difusión va a disminuir, entonces el intercambio alveolo capilar se va a alterar. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá les mete el espesor. ¿Sí? Les pregunto, ¿el espesor de la membrana va a favorecer o a entorpecer la difusión de un gas? La entorpece, porque si es mayor no puede difundir tanto. Perfecto, Agus. Cuesta. ¿Sí? Entonces, cuanto más fina sea, más fácil va a pasar el gas, y cuanto más gruesa, más difícil. ¿Sí? Es decir, que acá la X la pone inversamente proporcional al espesor. ¿Sí? ¿Se te ocurre alguna situación, Agus, en la que pueda aumentar el espesor de la membrana de intercambio? No sé, en las enfermedades del tipo intersticiales, si aumenta el intersticio, aumenta la membrana, ¿no? Exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Esa es una de las situaciones. Y la Por otra es ejemplo, cuando... si tenés un edema pulmonar también, ¿no? Puede ser. Perfecto. Ahí está la otra. ¿Sí? O puede ser por aumento del intersticio o por ocupación de líquido, ¿sí? A nivel alveolar, ya sea sangre o trasudado. Entonces, en esa situación funciona como que aumenta, ¿sí? El espesor de la membrana, por lo cual la difusión está alterada. ¿Sí? Y el otro determinante que hay dos determinantes más que tienen que tener en cuenta es, primero, fíjense, C1, C2, son las concentraciones del gas en ambos lados de la membrana. El gradiente. Obviamente, cuanto mayor sea el gradiente, ¿cómo va a ser la difusión? Mejor. Mayor, exactamente. Entonces fíjense que acá tienen el gradiente directamente proporcional, la superficie directamente proporcional, el espesor inversamente proporcional, y lo que queda es la D, ¿sí? Que es la D de el coeficiente de difusión. Cuanto más soluble sea una sustancia, ¿sí? En la membrana, más fácil va a difundir. La membrana es principalmente de ¿qué contenido tiene principalmente? Recuerden que tiene el neumocito tipo 1, ¿sí? Membrana, citoplasma, membrana, intersticio, ¿sí? Membrana lipídica, citoplasma, membrana lipídica. Hay mucha membrana lipídica, entonces cuanto más liposoluble sea, ¿sí? Como el monóxido de carbono, ¿sí? O el dióxido de carbono, ¿sí? Va a atravesar más fácilmente la membrana. Es decir, esto es el coeficiente de difusión, cuanto más soluble sea la sustancia en la membrana, ¿sí? Más fácil va a ser la difusión. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes comparan el dióxido con el oxígeno es 200 veces más difusible que el oxígeno. Por eso, en algunas situaciones, por ejemplo en el enfisema, donde ustedes tienen reducción de la superficie, ¿sí? El tipo va a tener hipoxemia, pero como el dióxido difunde bien, porque es muy liposoluble y difunde mucho más, 200 veces más que el oxígeno, el tipo no va a tener hipercapnia, excepto que se produzca un trastorno en la ventilación. ¿Se entiende? Digo, una Sí. pregunta. Sí, ¿El Delphi. monóxido solo tiene más afinidad por la hemoglobina o también es más difusible? Es mucho más difusible y tiene muchísima más afinidad por la hemoglobina. Okay. ¿Sí? Mucha más afinidad. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ustedes van a entender los parámetros que rigen el intercambio alveolo capilar. ¿Sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, vamos a jugar un poquito con esta ecuación. Si yo por algún motivo, ¿sí? Si yo por algún motivo tengo un aumento del espesor, ¿sí? Por ejemplo, lo que dijeron, edema agudo de pulmón, ¿sí? ¿Qué podría hacer para mejorar la oxigenación? Algo es lógico, yo no puedo modificarla. Mentira, sí podría, pero... ¿Aumentar las diferencias de presiones? O sea, administrar más Vamos, oxígeno. Delphi, ¿y cómo haces eso? La administras oxígeno, Perfecto, entonces le supongo. aumentás la fracción inspirada de oxígeno. En lugar de que respire el aire ambiente, ¿sí? Lo enchufás al BNI, ¿sí? Lo enchufás al BNI, que le podés tirar oxígeno al 100%. Entonces, en esa situación, la hipoxemia corrige con oxígeno. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, perfecto. ¿Sí? A ver, ¿qué otra? Bueno, y por ejemplo, les pregunto, ¿qué va a pasar con el flujo de oxígeno, ¿sí? Cuando ustedes estén a 4.000 metros, ¿sí? de altura
y la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente sea mucho menor que la presión parcial de oxígeno a nivel del mar. ¿Qué les parece? ¿Cómo se altera esto? Cambia la diferencia de presión. O sea, el Exactamente. gradiente. Disminuye el gradiente, lo otro se mantiene más o menos constante, entonces disminuye la difusión y el tipo va a tener hipoxemia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, Sí, si ustedes sí. se acuerdan estos determinantes de la difusión de un gas a través de una membrana, gradiente de presión, espesor, ¿sí? Superficie y coeficiente de difusión del gas, van a poder entender, ¿sí? Racionalmente qué es lo que pasa y cómo se produce el intercambio alveolo capilar. Siguiendo un poquito, otro detalle, ¿sí? Importante. Esto es, ¿sí? Acá tienen cómo se equilibran las presiones a lo largo del capilar. Esto es el capilar, ¿sí? Acá tiene el ventrículo derecho, ¿sí? La arteria pulmonar, y está entrando, ¿sí? Este es el lado arterial, ¿sí? Acá está el alveolo, y este es el lado venoso que va hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, este es el capilar, y acá está el alveolo. Entonces, ustedes fíjense en que esto es para el oxígeno. Llegó el oxígeno acá, ¿sí? Llegó al tejido, el tejido utiliza lo que necesita, ¿sí? Y habitualmente vuelve con esto, ¿sí? Vuelve con un contenido de oxígeno bajo y un contenido de dióxido alto. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿sí? Del lado arterial del capilar sale más o menos con 90, ¿sí? Con una PO2 de 90, ¿sí? Entre 90 y 95, y con una PCO2 alrededor de 40. ¿Sí? Esto es oxígeno, esto es dióxido, ¿sí? Esto es el lado arterial. Entonces va hasta el lecho tisular, el tejido reabsorbe y utiliza lo que necesita, y habitualmente en la sangre venosa va a retornar con una CO2 alrededor de 40, ¿sí? Con un oxígeno, una oxemia alrededor de 40, y una PCO2 alrededor de 45. ¿Sí? Eso es cuando llega acá, ¿sí? A la parte arterial. A medida que transita la sangre, ¿sí? Por el capilar, se va produciendo el intercambio, ¿sí? Entra oxígeno, ¿sí? Hacia el capilar y sale, va eliminando el dióxido. ¿Sí? Si ustedes miran esto, ¿sí? Entra con 40 y rápidamente, ¿sí? En un tercio del tiempo que está, ¿sí? La sangre en el capilar es suficiente para que se equilibre el oxígeno. Y si ustedes miran, ¿sí? Lo mismo pasa para el dióxido. Llega con 45, va transitando, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y se equilibra rápidamente, y prácticamente en un tercio del tiempo, ¿sí? Se equilibra. El dióxido también. ¿Esto les parece importante? Sí. Sí, ¿Por? porque deja ese tiempo que sobra como tiempo de reserva en el caso de ejercicio. Bueno. Tenía un nombre. Está bien, no importa el nombre, pero el concepto está bien. Es decir, vos podrías en una situación de aumento de la demanda de oxígeno aumentar mucho, ¿sí? Aumentar hasta 3 veces la velocidad con la que la sangre pasa por el capilar, ¿sí? Y se sigue alcanzando el equilibrio. ¿Se entiende? Es un mecanismo de reserva. Ustedes van a ver que hay un montón de mecanismos de reserva, ¿sí? En el organismo porque a veces suceden cosas, ¿sí? Y esa reserva va a permitir que el organismo siga funcionando dentro de la normalidad. Entonces, normalmente se equilibra tanto el oxígeno como el dióxido en un tercio, ¿sí? Del tiempo, ¿sí? Ustedes pueden aumentar el flujo, ¿sí? La velocidad de flujo hasta 3 veces, y se logra equilibrar. O dicho de otra forma, ¿sí? Dicho de otra forma, ustedes podrían bajar el gradiente, ¿sí? O la difusión por alguno de los mecanismos que dijimos acá, y se va a seguir equilibrando estando en reposo. Por ejemplo, ustedes podrían, ¿sí? Podría pasar esto, podría aumentar el espesor por algún motivo, ¿sí?
Y esto, el oxígeno haría esto, como difunde menos, haría esto, pero ¿sí? Se aplanaría la curva, pero al final, antes de que llegue a la circulación sistémica, se equilibraría. Y lo mismo para el dióxido. Y podría ser esto, pero antes de que llegue a la circulación sistémica, se equilibra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una intersticiopatía, en un paciente con esclerodermia que tiene una NSIP, ¿sí? Una neumonía no específica, intersticial no específica, ¿sí? Que tiene aumentado el espacio con inflamación en el espacio intersticial, ¿sí? Habitualmente pasa esto, ¿sí? O sea, normalmente estando en reposo está perfecto, ¿sí? Quizás no desatura. Ahora, donde camina un poquito, ahí aumenta la velocidad por el capilar pulmonar y desatura, ¿sí? ¿Cómo lo pueden evaluar ustedes? ¿O qué prueba evalúa esto habitualmente? ¿Hay alguna prueba específica que se haga por esto? El oxímetro no es que te mide la oxigenación, la saturación. Una prueba de esfuerzo. Bien, ¿sí? Ahí está. Normalmente, ustedes, una de las formas de evaluar la difusión es haciendo el test de la caminata de 6 minutos. Si el test de la caminata de 6 minutos, el mecanismo para comprenderlo es esto, no es otra cosa. Es un paciente que estando en reposo satura bien. Ahora vos lo metés a caminar, le aumentás un poquito la velocidad y el tipo desatura. Lo que te está diciendo es que tiene un trastorno de la difusión, ¿sí? Esto sería, se lo llama en el hospital como la DLCO, ¿sí? Que es la prueba de difusión de monóxido de carbono barata, porque vos lo hacés caminar al tipo, si se desatura, vos sabés que algún trastorno de la difusión tiene, ¿sí? Que hace que requiera más tiempo para equilibrarse, y que cuando le aumentás un poquito la actividad, no llega a equilibrarse y empieza a desaturar. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, la prueba de 6 minutos se basa en esto. Vamos a borrar. Bueno, entonces, ya llegando acá, ustedes van a tratar de analizar con distintos métodos complementarios las distintas cosas que estuvimos analizando. Cuando ustedes hablen de la mecánica respiratoria, es decir, de los movimientos respiratorios, se van a basar en la espirometría y la van a pedir con volúmenes pulmonares, porque saben que además, ¿sí?, de ver la curva espirométrica, de ver el BEF, de ver la relación entre BEF y capacidad vital, les importa el volumen, ¿sí?, tanto total como de residual. Por otro lado, ustedes saben que en los volúmenes pulmonares la fuerza muscular tiene un rol importante y ustedes la van a poder no solamente sospechar con la espirometría, sino que van a pedir pruebas específicas, que son, eso lo hace kinesiología, que son la prueba inspiratoria máxima y la prueba expiratoria máxima. ¿Sí? Ahí le hacen hacer una expiración forzada y miden, ¿sí?, los milímetros de mercurio, los centímetros de agua que desarrolla para saber si un paciente con restricción tiene, ¿sí?, debilidad muscular, y en parte se puede deber a eso. Cuando ustedes traten de valorar la vía aérea, por un lado se van a basar en la espirometría. Ya saben un detalle, que entre el 25 y el 75 se valora la pequeña vía y el colapso dinámico. Por otro lado, ¿sí?, van a usar el pico flujo, ¿sí?, principalmente en pacientes asmáticos, que valora el pico expiratorio forzado, y también van a hacer un análisis estructural con la tomografía. Por ejemplo, un paciente que tiene obstrucción de la vía aérea, ustedes lo van a ver en la espirometría, lo van a ver en el pico flujo, y si tiene un tumor o tiene una vasculitis que le genere compromiso en la vía aérea, pueden verlo estructuralmente con la tomografía. Por otro lado, les interesa, ¿sí?, les interesa ver, valorar la difusión alveolo capilar. Y en esa situación, ustedes van a recurrir al estado de ácido base arterial, van a tratar de calcular la diferencia alveolo arterial, es decir, el gradiente que hay entre el alveolo y el capilar, les puede servir. Van a ver la PAFI, ¿sí?, que es la relación entre la presión de oxígeno a nivel arterial y la fracción inspirada de oxígeno, y van a tratar de valorar la DLCO. Y por otro lado, lo que les dije, la prueba de caminata de 6 minutos, les está hablando de cómo está la difusión a nivel alveolar. Cuando traten, si ya se produjo el intercambio, ¿sí?, y traten de valorar el transporte de oxígeno, van a tener en cuenta el hematocrito, la hemoglobina y todos los determinantes del contenido de oxígeno arterial, ¿sí?,
que tiene en cuenta lo unido a la hemoglobina y lo que está disuelto, y depende principalmente de la presión parcial de oxígeno. Y por otro lado, cuando ustedes traten de valorar el último escalón, ¿sí? Acá, ¿sí? Que es la utilización tisular de oxígeno, van a valorar, por ejemplo, la presencia de ácido láctico, ¿sí? Un tejido hipóxico, habitualmente switchea su metabolismo del metabolismo aeróbico, ¿sí? Al metabolismo anaeróbico, entonces tiene como producto ácido láctico, entonces siempre que se isquemie, ¿sí? En realidad siempre que el tejido tenga hipoxia, ya sea porque hay una hipoxia, un problema a nivel pulmonar, o hay un trastorno circulatorio que no le está llegando sangre suficiente, switchea el metabolismo, ¿sí? Hace anaerobiosis, y uno de los productos es el ácido láctico. Por lo tanto, el aumento del ácido láctico a nivel venoso me está sugiriendo hipoxia tisular, ¿sí? Y lo otro es que cuando ustedes tengan un tejido que aumente, que tenga, por ejemplo, mucha necesidad de oxígeno, por alguna razón, va a extraer mayor cantidad de oxígeno de sangre arterial, por lo cual el contenido de oxígeno en la sangre venosa, ¿sí? Central, ¿sí? Va a ser menor. Entonces usted tiene otro índice que es la diferencia de saturación de oxígeno, ¿sí? Entre el extremo arterial y el extremo venoso, ¿sí? A su vez, si por algún motivo el tejido no utiliza, o si la sangre yuntea de la izquierda hacia la derecha, porque, por ejemplo, hay un cuadro séptico con vasoconstricción periférica y no llega la sangre al tejido, ¿sí? El tejido no extrae oxígeno y por lo tanto se pinza o se estrecha esa diferencia arteriovenosa. Entonces, ustedes con esto van a poder ir estimando y caracterizando qué es lo que le pasa a un paciente. Y después, yendo más allá, y es por ahí lo que quería hacer, ustedes ya pueden empezar a hacer una caracterización estructural e incluso tisular, ¿sí? Teniendo en cuenta la fisiopatología. ¿Cómo valoran la estructura? ¿Qué es lo que le está pasando al pulmón? Lo pueden hacer con radiografía, tomografía o ecografía pulmonar. Actualmente se está haciendo hincapié en la ecografía. Y por otro lado, ustedes pueden sospechar, ¿sí? Qué alteración tiene el pulmón, ¿sí? Por medio de distintos métodos. Como dijeron, si ustedes tienen un patrón restrictivo y el problema es pulmonar, ustedes saben que está rígido por alguna característica, está inflamado, tiene líquido, tiene sangre, algo pasa, entonces algo empiezan a sospechar. Se usa muchísimo la tomografía axial de alta resolución para la caracterización, y hoy en día ninguna intersticiopatía, ¿sí? Se caracteriza sin una tomografía. Es más, directamente la placa tiene un rol mínimo en el estudio de las intersticiopatías. Por otro lado, ya cuando quieran, ¿sí? Hacer una mayor caracterización y necesiten ver bien qué tipo de células y cómo está el intersticio y demás, van a tener recursos como son el lavado bronquialveolar. Por ejemplo, en un paciente que está diestresado, tiene infiltrados en 4 cuadrantes, ustedes les hacen un VAL y pueden encontrar sangrado en una hemorragia alveolar, o pueden hacer una biopsia transbronquial. Y por otro lado, en algunas situaciones se llega a una biopsia quirúrgica, donde ustedes obtienen, ¿sí? Una partecita guiada, ya sea por videotóraco o biopsia abierta, ¿sí? Una partecita de pulmón, pleura y demás, en base a lo que estén pensando. Entonces, con todo esto, ustedes pueden caracterizar un trastorno, ¿sí? De forma racional. Y lo otro, lo que les quería dejar, ¿sí? es esto que está acá. El pulmón, si bien la función respiratoria tiene un rol importantísimo, no es el único rol, tiene varios más, y tiene un rol esencial en lo que es la regulación del pH. El pH, como ustedes saben, es importante. ¿Por qué motivo? ¿Por qué les parece importante mantener un pH dentro de límites normales? Para que puedan funcionar las células. Exacto, ¿sí? Todas las enzimas dependen, su estructura depende del pH y su función depende de su estructura. Es decir, si hay un cambio en el pH, si que se exceda de los niveles compatibles con la vida, el tipo se muere directamente, ¿sí? Porque es incompatible. Entonces, todas las funciones celulares, como mencionaron, depende de que se mantenga un pH en un rango muy estrecho, ¿sí? Como ustedes saben, esto es Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Ya lo van a ver. El pH tiene una relación, esto es una constante, no importa, tiene una relación estrecha entre la relación que hay entre bicarbonato
y dióxido de carbono, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? Si bien el bicarbonato lo regula el riñón y va a tener un rol en bufferear todos los trastornos respiratorios o todos los trastornos del pH que se deban a cambios en la presión parcial de oxígeno, los compensa el riñón, ¿sí? El pulmón va a hacer la otra parte y va a regular la PCO2 y por ende va a contribuir a mantener el pH. Todos los cambios que se produzcan en el pH como consecuencia de alteraciones en el bicarbonato, es decir, las alteraciones metabólicas del estado ácido-base, van a ser compensados, ¿sí? De forma respiratoria, y ahí el pulmón tiene un rol esencial. Por lo cual, muchas veces, estas dos funciones, la respiración y el equilibrio ácido-base, tienen lugar en un mismo órgano, y por lo tanto, un paciente puede tener hipoxemia y también puede tener un trastorno del estado ácido-base, por ejemplo, acidosis respiratoria. Entonces, quería dejarles esto para que recuerden eso, porque parte del análisis que van a hacer no solamente va a ser en relación al oxígeno, sino también al estado ácido-base. Y ya está. Estamos acá. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Más o menos integraron algo? ¿Les sirvió? ¿Les pareció muy complejo? Sí, No, sí, sí. pero bueno. Todo bueno. Fue como un repaso, un gran repaso. Un gran repaso. No, el esfuerzo de integrar todo esto es enorme, ¿sí? Es enorme, es muy grande, pero verdaderamente ustedes entienden lo que está pasando y me parece que es lo más importante. Yo ahora después les paso, me quedan armar 2 o 3 casos, ¿sí? Les voy a pasar casos clínicos donde la idea es que ustedes integren todo esto y analicen lo que pasa en cada punto, ¿sí? Analicen lo que pasa en cada punto, y aunque no sepan nada de hemorragia alveolar, ¿sí? Ustedes puedan decir que tampoco me interesan los diagnósticos, como siempre digo, a mí me interesa que ustedes entiendan qué es lo que está pasando con la fisiología y cómo lo pueden estudiar eso a través de los métodos complementarios. Es decir, si ustedes, por ejemplo, todos los pacientes van a tener disnea, hasta ahora hice creo que 5, todos tienen disnea, ¿sí? Y ustedes a partir de la clínica, examen físico, ¿sí? Antecedentes y demás, van a sospechar una patología, ¿sí? Van a pensar en un mecanismo fisiopatogénico, y la idea es que ustedes traten de ver qué pasa acá con la mecánica pulmonar, ¿sí? ¿Va a tener restricción? ¿Va a tener obstrucción? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la espirometría? ¿Qué voy a encontrar en la espirometría? ¿Qué voy a encontrar en el bucle flujo-volumen? ¿Sí? Que traten de imaginarse eso. ¿Qué está pasando con la oxigenación, con el intercambio alveolo capilar? Bueno, está disminuido porque la membrana está aumentada. ¿Qué voy a encontrar en los gases? ¿Cómo va a estar la hemoglobina? ¿Es una hipoxemia aguda o crónica? Si es crónica, la puedo encontrar alta en la hemoglobina, por ejemplo, porque compensa con la producción de eritropoyetina. Está bien. ¿Y cómo este paciente cómo está usando el oxígeno a nivel tisular? ¿Y cómo puedo valorarlo? Y este paciente que yo pienso que tiene una caída del hematocrito porque tiene sangrado a nivel pulmonar, y sé que ese tipo puede tener un patrón restrictivo en la espirometría si se la hago. ¿Cómo voy a ver la tomografía? ¿Y cómo es la histología? Entonces, todo ese razonamiento es lo que me parece sumamente complejo, ¿sí? Pero está bueno que lo hagan porque a ustedes los ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces yo les voy a mandar ahora completo, entre ahora y la tarde completo, algunos casos clínicos más para completar todos los mecanismos, y se los mando, así ya los ven, ¿sí? Dale, dale. Me pareció Buenísimo. difícil, o sea, verdaderamente es complejo. Respi, la parte de la mecánica y todo es complejo, sí, tiene mucha física, tiene un montón de cosas, pero si ustedes pueden entender los conceptos generales, ya digo, por ahí no me importa tanto valores ahora, a mí me importa que entiendan los determinantes del movimiento de oxígeno a través de la membrana. Si fíjense que no les dije, no les di casi valores, pero a mí lo que me importa que entiendan son los conceptos, después los valores y lo puntual, sí, van a ustedes al libro. Pero a mí me importa que entiendan los procesos y vean para qué les sirve, ¿sí? Leer esto del libro es imposible prácticamente que en una lectura ustedes hagan una integración así, ¿sí? Porque verdaderamente es largo, es extenso, es complejo, entonces por eso me parece bueno que ustedes traten de integrarlo de esta forma. Fíjense que ya les digo, que las espirometrías, yo no sé si ustedes habían leído mucho
o ya lo habían hecho este ejercicio, pero verdaderamente ustedes a partir de pensar una histología, ¿sí? qué es lo que tenían, ustedes pudieron, ¿sí? darse cuenta cómo iban a estar los volúmenes pulmonares, qué iba a pasar con el BEF, qué iba a pasar con la capacidad pulmonar total. Y eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pensar fisiopatológicamente al paciente para entender qué es lo que pasa y qué es lo que van a encontrar, y qué es lo que van a ir a buscar. ¿Sí? Sí. Bueno, genios, genias. Sí. Ahora están empoderadas. Si estuviese Majula acá estaría dominantemente. Bueno, escuchen, nada, muy bien, como siempre les digo, la verdad razonan espectacular. Yo no sé si ustedes me mienten y dicen, no leí nada, no leí nada, y se la pasaron leyendo. O sea, la verdad que a mí me cuesta todo este razonamiento y bajarlo, ni les digo, bajarlo acá, pero ustedes lo pueden razonar bien. A eso voy, ¿me entendés? Que piensan muy bien, y eso está buenísimo. ¿Sí? Así que después yo ahora subo esto y se los paso a los chicos y a la tarde-noche les mando un power con la tarea. ¿Sí? Cualquier duda que Dale. tengan, pídanla Dale. y lo charlamos. Dale, la idea sería, les Buenísimo. mando el power, se dividen otra vez en los dos grupos, hacen el análisis, ¿sí? Y nos juntamos un día con uno para charlar, para quemarles la cabeza, como hice ahora, a las 6 de la mañana. Ahí sí que no. No, no se preocupen. No, para charlar y que ustedes sigan haciendo este razonamiento y ya les digo, lean, sí, y traten de recordar y eso, pero piensen lo que están leyendo. Lleva un tiempo de locos, porque lleva mucho tiempo relacionar todo, pero si ustedes no se lo olvidan más, ¿sí? Entienden lo que está pasando, ¿sí? Y van a tener una ventaja por encima del tipo que solamente lee, que no lo analiza, porque si a vos, por ejemplo, si a ustedes les cambian les cambian alguna variable, ¿sí? Ustedes van a poder analizarlo igual, porque no hay muchos mecanismos, ¿entienden? Si les dicen, no sé, el paciente tiene una neumonía, bueno, en el coronavirus, ¿sí? Que se produce una inflamación del intersticio pulmonar, ¿qué va a pasar en la espirometría? No sé, no está estudiada nada, pero supongo que va a dar un patrón restrictivo, y la difusión alveolo capilar va a estar alterada. Entonces, si ustedes entienden los mecanismos, van a poder aplicarlo, y van a tener una ventaja por sobre el tipo que va a estudiar puntualmente, ¿sí? Y de memoria algo, ¿sí? Entonces, nada, los molestados por esto, ya las dejo seguir, y disfruten el 25 de mayo. Gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias. Dale, Angie, no tomes demasiado. Esto lo cortamos. No, a la noche. Chao, gente.